Dios les bendiga en esta preciosa noche de día viernes. Impresionante, cada día pasa más rápido el tiempo. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da el Señor de poder estar compartiendo una palabra a través de las redes sociales. Así que aprovecho en el nombre de Jesús a saludar a todos aquellos que nos ven de los países limítrofes, de las provincias, del Gran Buenos Aires. Así que los saludo con la paz del Señor. Un abrazo virtual, como siempre lo digo, lo manifiesto, dándole gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por esta bendición que nos permite compartir su santa palabra. Si usted tiene una petición para traer a este lugar de trabajo espiritual, donde después al terminar oraremos, y después en nuestras oraciones personales oramos por cada una de ellas. Damos gracias a Dios porque hasta aquí Dios nos ha ayudado y hasta aquí Dios ha respondido, porque bueno, hemos orado por muchas peticiones y gracias a Dios, Dios está respondiendo. Así que esa es la bendición, ¿no? Cuando uno pone una petición es porque está creyendo por fe que el Señor puede poner su mano y liberar, puede poner la llaga y puede sanar al enfermo. Por eso Santiago dice que la oración de fe sana al enfermo. Y dice clarita la palabra, ¿no? Llamen a los ancianos de la iglesia, oren por el enfermo, y si hay necesidad de ungir con aceite, únjalo con aceite, y si ha cometido pecado, los pecados serán perdonados y el enfermo será sano. Aleluya. Y en este tiempo donde están colapsados los hospitales, las clínicas privadas, las salas de primeros auxilios, es como hijo de Dios, es correr a Dios. Recuerdo que antes nos dolía un poquito la muela, íbamos al dentista, teníamos algún problemita de los anteojos, íbamos al oculista, algún dolorcito en el cuerpo, íbamos al clínico, y hoy ha paralizado esos problemitas, ¿no es cierto? Es decir que hoy, a la verdad que nadie quiere ir al hospital. Nosotros conversamos con muchas personas y decimos que es verdad lo que está escrito en la palabra, ¿no? Que muchos en este tiempo vendrán en busca de una solución, ¿no? Y la solución la tiene el Señor, no hay otro, Entonces, confiar en el Señor es dejar que Dios actúe en nuestra vida. Entonces, la bendición está en que sepamos que el Señor está en el asunto. Es decir, en todos aquellos que han entregado su vida a Cristo, en todos aquellos que estamos creyendo en el poder de la oración y en el poder de la palabra, ¿no? Cuando uno va al principio, en Génesis, Dios dijo, hágase la luz, ¿no? Qué tremendo. Y se hizo la luz. Cuando Él vino a la tierra, estaba todo desordenado y vacío. Así que Dios comenzó a ordenar. Y este es un tiempo, ¿no? Este es un tiempo donde Dios también quiere ordenarnos como pueblo de Él, ¿no? Donde hay muchas cosas que nosotros tenemos que dejar. Ya es tiempo de dejar cosas que no edifican. Ese es el tiempo de buscar directamente la intimidad con Dios, la respuesta en la oración y en su palabra. Y aceptar los buenos consejos que nos dan aquellos varones o mujeres que están al servicio del Señor. Y no estamos hablando de ningún ministerio, porque todos aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo podemos y tenemos, mejor dicho, que ser de bendición. Por eso es la promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿no? Te bendeciré para que seas de bendición. Y esa promesa también es para todos aquellos que hemos creído en el Señor. Te bendeciré para ser de bendición. Por eso el Señor dice que todo lo que pisamos bendecimos. Y qué bueno, ¿no? Qué buena palabra de aliento que nos da el Señor. Y en este tiempo que se está viviendo tristeza en el mundo, se está viendo angustia en el mundo, se está viendo dolor en el mundo, se está viendo partida de nuestros seres queridos en el mundo, es cuando más, como dice el salmista David, alzaré los ojos a los montes, de donde viene mi socorro. Oh, qué bendición, Y las pruebas y las luchas que vengan,
eso nos ayuda a crecer a nosotros. Por eso es tan importante, ¿no? Cuando en tiempos tranquilos buscar a Dios, para que cuando vengan los tiempos donde vienen luchas, pruebas, aflicción, dolor, ahí donde tenemos que estar firme como la palmera, firme como la palmera, plantados en la fe en Dios, porque el enemigo, Satanás, vino a matar, destruir y robar. Y él no avisa cuándo va a atacar, ni avisa cuándo nos va a querer hacer algún daño o meter algún aguijón de dudas sobre la palabra, algún aguijón de muerte, algún aguijón de enfermedad espiritual o física. Entonces, por eso es importante, en los tiempos que estuvimos bien, hasta hace 7 meses, que estaba todo tranquilo dentro de todo, quizás no es que nos costaba, sino priorizamos cosas, ¿no? Antes de poner a Dios en primer lugar. Por eso damos gracias a Dios por a todos aquellos que entendieron que tenemos que poner primeramente a Dios en primer lugar, ¿no? Y este es el tiempo en todos aquellos que tenemos a Cristo en el corazón, aquellos que hemos entregado nuestra vida a Él. Es el tiempo de poner a Dios en primer lugar. Yo lo hice siempre, Dios primero, Dios primero, y la bendición siempre estuvo apoyándome, alentándome y abriendo puertas que yo no podía abrir y cerrar puertas que yo no podía cerrar. Por eso es tan importante, ¿no? Yo creo que nadie en este tiempo pone un trabajo en primer lugar que a Dios. Nunca, jamás. El que tuvo un encuentro con el Señor, ¿no? El que no tuvo un encuentro con el Señor, no, porque no conoce nada de Dios. Pero el que tuvo un encuentro con el Señor jamás va a poner a Dios en segundo lugar, ¿no? Porque Dios quiere siempre que lo pongamos a Él en primer lugar. Por eso es la bendición de saber que Dios tiene una palabra todos los días para nosotros, y qué bueno es que podamos entender eso, que el único que tiene palabra fresca todos los días es Dios, a través de nosotros, a través de cada uno de aquellos que transmite por las redes sociales la palabra del Señor. Así que damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios por esta bendición que Dios trae en esta noche. Bueno, estamos en vivo y a veces ocurren cositas, ¿no? De que no anda bien las redes sociales o no podemos conectarnos bien. Pero bueno, Dios sabe todas las cosas, ¿no? Que uno se esfuerza en hacer las cosas conforme su palabra y su voluntad. Damos gracias a Dios porque siempre Dios envía a alguien que solucione los problemas, Siempre hay alguien que Dios envía para poder darnos esa palabra de aliento que estamos necesitando. Había una luz. Damos gracias a Dios por esta bendición, No sé qué pasó, pero bueno, yo creo que ya está solucionado. Eso es porque estamos en vivo, en vivo y en directo. Así que, bueno, la palabra de hoy es una palabra, porque la palabra es conocida por todos los cristianos, por todos nosotros que leemos la palabra. No hay una palabra nueva, ¿no? Pero sí, yo sé que Dios trae palabra nueva a través de la palabra que ya está escrita, ¿no? Trae pensamientos nuevos, para que nosotros podamos alentarnos un poco más los unos a los otros. Y siempre vamos a leer y siempre Dios va a revelar cosas nuevas. Y vamos a leer en esta noche el primer libro de Samuel, capítulo 17. Capítulo 17, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y recuerde que prioridad número 1 es el Señor. Así que damos gracias a Dios que podemos compartir la palabra. Hoy estamos nosotros trabajando para el Señor, haciendo trabajos sociales, y todas las personas, ¿y cuándo van a abrir la iglesia? ¿Y cuándo van a abrir la iglesia? Y yo decía, no, tantos años las casas de oración estuvieron abiertas y nunca vinieron, ¿no? A las iglesias. No estoy hablando del ministerio nuestro solamente, sino de todas las congregaciones.
pero yo sé que después que se abra la congregación, las puertas de las congregaciones, seguramente van a haber nuevos miembros. Pero también después que pase el temor, después que pase la tormenta, ahí seguramente van a quedar pocos, porque siempre pasa lo mismo. Siempre que ocurre algo trágico, todo el mundo ponemos los ojos en Dios y cuando ya tiene la calma, tranquilo. Así pasó cuando Jesús iba a cruzar el lago, ¿no? Se fue a la barca, se fue con los discípulos y estaba todo tranquilo. El agua estaba tranquila. Jesús se fue a descansar porque estaba cansado, porque era hombre, también como nosotros. Él también comía, él también dormía, ¿no? Y él dijo a los discípulos, vamos a cruzar al otro lado del lago, pero resulta que los discípulos, aparentemente, por lo que dice la palabra, estaban ahí arriba caminando, vaya a saber que quizás estaban hablando o proyectando algo, mientras Jesús bajó y se fue a dormir tranquilo. Pero ocurrió de repente que el agua comenzó a embravecerse y eran las olas tan grandes que tapaban el barco. Y esta pandemia ocurrió así. Veníamos tranquilos dentro de todo, veníamos porque ninguno de los que estamos vivos en la tierra vivió algo así. Vivió algo así tan tremendo que verdaderamente causó temor. Y aquellos que no estaban firmes en las cosas del Señor temblaron un poco. Y aún aquellos que estábamos firmes, que creíamos que estamos firmes, porque la Biblia dice que está firme, siga orando para no caer. Aquellos que creíamos que estamos firmes, también hubo un sacudón en nuestros cuerpos, en nuestra mente. Y bueno, ahí tuvimos que apelar a buscar al poder y la misericordia de Dios. Porque el enemigo nunca va a decir cuándo va a atacar. Por eso dice el Señor que tenemos que estar atentos, orando y velando en todo tiempo. No dijo una hora, ni el martes, ni el viernes, ni solamente el domingo. No. Todo el tiempo tenemos que tener esta palabra en la mano para poder compartirla y tenemos que hablar con Dios, que es orar, para que estemos fortalecidos en la presencia del Señor. Y cuando vienen, ¿no? Cuando vienen los tiempos como este tiempo donde verdaderamente es un tiempo donde si no buscamos de Dios, no buscamos la intimidad con Dios, no nos sometemos a Dios, ahí entonces tendremos un sacudón, tendremos quizás temor. Por eso es importante, ¿no? Estar como dice el Señor. Por algo dice Dios la palabra Dios, ¿no? Está todo escrito. Por eso Dios ya habla del futuro, ¿no? Mi futuro, tu futuro, si estás en Cristo, vos sabés cuál es. Entonces tenemos pero que luchar, correr la carrera legítimamente, sin correr a través de los atajos. Tenemos que permanecer en el Señor hasta que Él venga a buscarnos. Entonces vamos a compartir el primer libro de Samuel, capítulo 17. Por eso digo, una historia muy conocida por los lectores de la Biblia y por aquellos que no son lectores también, porque hemos escuchado cuando íbamos a la iglesia, ¿no? Hemos escuchado la palabra del Señor. Y dice como su título, ¿no? David y Goliat. Hay dos hombres, David y Goliat. Es como en nosotros. Hay dos personas dentro, la carne y el espíritu. La carne que es visible y el espíritu que está dentro, ¿no? Y ahí está la batalla espiritual. Ahí vamos a ir después a eso. Por eso es importante, ¿no? Que nos demos cuenta que nosotros somos tripartitos, tenemos carne, alma y espíritu. Y acá hay una pelea física. Y nosotros podemos tener una pelea espiritual, la carne y el espíritu. ¿Quién vence? El que nosotros querramos que venza. Siempre es importante eso. Quien quiero yo que venza, ahí voy a estar, alimentando a ese hombre. O alimento a Goliat o alimento a David. Vamos a poner esos dos títulos nosotros. Dos nombres, perdón. O el espíritu de David, que el espíritu de David estaba el Señor con él. O Goliat, que es la carne que me vence a mí.
para no darle prioridad número uno a nuestro Dios, a nuestro Padre. Entonces leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es una historia hermosa, es una historia hermosa que cada vez que uno lo lee aparecen cosas nuevas. Lo podemos leer 10 veces y 10 veces van a aparecer cosas nuevas. Pero qué bueno es que en este tiempo nos demos cuenta que si estamos fortalecidos o estamos débiles. Y eso es lo importante. Por eso es importante la palabra del Señor. Y si uno permanece, uno está haciendo la voluntad de Dios, entonces quiero decirte que este es tu tiempo. Quizás venís ayudando, orando en tantos años y nunca tuviste una guerra como esta. Y quizás venimos orando y ayunando años y a veces muchos te podrían decir, ¿no? Como a mí me lo dijeron, ¿para qué oras tanto? ¿Para qué vas a ayunar? Jesús lo hizo todo. Bueno, está bien, pero si vamos a la palabra, el Señor aconseja que si queremos estar firme, por eso dice, el que esté firme, siga orando para no caer. No dice por unos años, ni porque ya somos pastores, ni porque somos apóstoles, ni porque somos líderes. No. El Señor dijo, orá y velá en todo tiempo y ayuná, porque hay espíritu, hay género que no salen si no es con la oración acompañado con el ayuno. Entonces hay cosas que este Goliat tiene que morir y que David lo tiene que vencer. Entonces esta es la palabra en esta noche. Y vamos a poner un condimento nuevo, ¿no? En cada pensamiento, no la palabra, sino en cada cosa, porque uno comienza a escribir y comienza a llover pensamientos que son de bendición para nosotros. Primeramente, la palabra, como siempre lo digo, es para nosotros. Entonces vamos a compartir el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 1. Y vamos a ir salteando porque es muy lindo la historia esta, ¿no? Pero queremos aprovechar el tiempo dándole gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por este nuevo día que nos dio el Señor. Y comienza diciendo así: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Es decir que estaba, vamos a decirlo así, de una vereda y la otra. Y había un valle en el medio, había un espacio en el medio. Y estaban ahí preparados para la guerra. Y salió entonces del campamento de los filisteos uno que no tenía miedo. Un gigante, un guapo, ¿no? Que salió a desafiar al pueblo de Israel. Y se salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Y el asta de su lanza era como un rollo de telar. Y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Mire, importante, ¿no? Importante lo que a veces uno se tiene que enfrentar. Porque no siempre nos enfrentamos con el mismo enemigo. A veces enfrentamos un enemigo pequeño, ¿no? Y a veces uno mediano, pero nunca pensamos atravesar
de estar peleando una batalla con un enemigo gigante, ¿no? Y cuando se habla de gigante, es mucho más grande que nosotros y nos tapa, ¿eh? El gigante nos tapa, porque somos pequeños, ¿eh? Si yo me pongo frente a un gigante, de la espalda del gigante no me van a ver. ¿Por qué? Porque él me tapa, ¿eh? Era un gigante y era bastante alto, porque según lo que podemos ver acá, ¿no es cierto?, que tenía casi 3 metros de altura, ¿eh? Y la malla de cobre pesaba 57 kilos, ¿eh? Y la lanza pesaba casi 7 kilos. Mire que era grandote para soportar tantos pesos, aparte el casco de bronce, aparte las grebas que tenía de bronce sobre sus piernas, es decir, que estaba cubierto, ¿eh? Cubierto por todo lugar. Es decir, que nadie podía hacerle frente, porque aunque le querían meter con la espada, matarlo, era impresionante la altura, el largo del brazo, la lanza que llevaba, y era imposible humanamente llegar a él. Y a veces ocurre, ¿no?, que nosotros tenemos que enfrentarnos cosas que pareciera que es imposible, ¿eh? Es imposible. No, pero ¿cómo voy a lograrlo? Hoy, hablando, ¿no?, con una hermana, me decía que nunca, ella la degradaron cuando era niña y nunca no se animaba a hablar en público, porque cuando era niña no hablaba bien y bueno, hacían bullying con ella, ¿no? Y ahora es grande y bueno, tuvo que rendir una materia y delante de personas, y lo rindió delante 11 personas, y se le fue, gracias al Señor, ese miedo. Y era un gigante que ella estaba ahí peleando, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Entonces está el buen consejo del sabio: ora al Señor primero. Porque cuando la Biblia dice que nosotros estamos en Cristo, somos esa nueva criatura. Entonces ya lo que nos ofendieron, lo que nos lastimaron, los que nos dañaron, eso quedó ya atrás. Somos una nueva criatura que busca agradarle al Padre, y eso es lo importante. Entonces aquí se presentaba a un gigante, ¿no? Y era bastante grande, porque 3 metros, bastante alto, y bueno, había que enfrentarlo. Y fíjese qué tremendo la historia, ¿no? Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndole: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Mire qué tremendo. Desafió a un ejército. No tuvo temor. Desafió que venga alguien a pelear con él. Y qué tremendo que cómo es Satanás, ¿no? Que cuando en este tiempo, en esta pandemia, verdaderamente puso miedo en el mundo entero. Puso pánico en el mundo entero. Entonces, este gigante se paró frente a un escuadrón y lo empezó a desafiar. Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Claro, imagínense humanamente cuando uno ve un problema, un gigante, ¿no? Imagínense que usted recibe la noticia que una persona se va a morir y le piden si usted puede ir a orar. Ahí está, es un gigante. ¿Qué hace usted? Como hijo de Dios, como hija de Dios. Hoy no podemos ir a orar a ningún lado, pero hay hermanos, hermanas que fueron a los hospitales. Nosotros fuimos a orar muchas veces a los hospitales y ahí habían gigantes. Cuando ya a la familia incluso la mandaron a su hogar, que le iban a avisar cuando cierre sus ojos y no respire más. Y mi pensamiento siempre fue: hasta que tenga un hilo de vida, hasta que esté respirando, hay una oportunidad, hay una esperanza. Y mi palabra siempre es: Dios, el último
que tiene la palabra. Es el primero y el último que tiene la palabra. Y gran sorpresa nos llevamos porque esas personas no partieron, todavía gracias a Dios están vivas y están agradeciendo y glorificando el nombre del Señor. Cuando todos ya sus familiares habían desgastado el dinero, desgastado su fuerza, ellos pusieron su confianza en alguien que le crea a Dios. Y eso somos nosotros, los hijos de Dios, en este tiempo que le estamos creyendo a Dios. Yo no puedo, de hecho gracias a Dios no lo tengo, pero yo no puedo manifestar algo que no lo vivo. Cuando a mí el miedo me amedrenta, cuando el miedo me sujeta, cuando el miedo me paraliza, yo no puedo predicar, yo no puedo orar por nadie, porque yo estoy atado a ese miedo. Por eso es tan importante como hijo, como hija de Dios, estar orando y velando y ayunando. Cuando la iglesia dice vamos a ayunar, vamos a orar todos juntos. Y esa es la bendición, que estamos en la intimidad con el Padre escucha y el Padre responde. Dios nunca va a dejar de responder a sus hijos. Y nosotros somos sus hijos. Por eso nadie quería pelear. Nadie quería pelear porque era grande y era un hombre que estaba experimentado en guerra. Es como enfrentarse a alguien a pelear que nunca peleó con alguien que toda la vida peleó. Entonces, seguramente que uno humanamente, es lo que pensó el pueblo de Israel, lo iban a hacer picadillo el gigante a David. Pero no sabía. No conocían a David y no conocían al Dios que David le creía. Por eso es importante en esta historia tan hermosa. Usted tiene que conocer al Dios que le ha entregado su corazón. ¿Y cómo lo vamos a conocer? En esta pandemia, en la escasez, en la desnudez. Por eso Pablo lo conoció al Señor. Él tuvo un encuentro personal con Jesús. Por eso dijo, todo lo que tuve no vale nada a esto que estoy viviendo ahora. Esta nueva vida que encontré en Cristo. Aleluya. Porque encontró la nueva vida en Cristo. Él era alguien, o era un perseguidor, era Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia. Era un hombre con autoridad, un hombre con dinero, un hombre que no tenía miedo a nada. Pero cuando perseguía a la iglesia se encontró con Jesús y ahí hubo un giro de 180 grados. Entonces, ¿cómo no él va a decir, este encuentro fue más grande, es más hermoso, más poderoso del poder que yo tenía humanamente, de la riqueza que yo tenía, de la autoridad que yo tenía? Esto es mucho mejor. Por eso el que tuvo un encuentro con Dios, más en este tiempo, no va a poner nada en primer lugar, sino es a Dios. Es donde uno tiene que poner a Dios en primer lugar. Estás enfermo, pone a Dios en primer lugar. Estás cansado, pone a Dios en el primer lugar. Hay problema familiar, pone a Dios en primer lugar. Hay problema de salud, pone a Dios en primer lugar. Hay problemas con alguien en la droga, en el alcohol, en la delincuencia, ponelo a Dios en primer lugar. Busca. Dios dice, el que busca encuentra. Y es tan importante en este tiempo buscar a Dios. No importa el horario. Y esa es la bendición. Por eso había que enfrentar a este gigante. Y todos les tenían miedo. ¿Habrá un hijo de Dios en esta noche, una hija de Dios, que esté pasando alguna lucha, alguna prueba y se pare frente al gigante? Y así como tú le declares la palabra, tú le declares lo que está creyendo, eso va a ocurrir, algo hermoso va a ocurrir en nuestra vida. Por eso es importante que tenemos que declarar la palabra del Señor y no ver la circunstancia, sino ver a Dios en la circunstancia. No ver la enfermedad como muerte, sino ver a Dios actuando en esa enfermedad. En todo lugar
En todo tiempo hubo enfermedades de muerte y no de muerte, pero ahí el Señor estuvo presente. En Primera de Reyes capítulo 20, ahí Dios le dijo a Ezequías: Ezequías, prepara tu casa, porque la enfermedad que tienes es de muerte. Y mire qué tremendo, ¿no? Qué buena respuesta. Porque Ezequías dice que puso su rostro sobre la pared, y comenzó a orar, comenzó a llorar delante de la presencia de Dios. No buscó el consenso de nadie, sino él sabía a quién se iba a dirigir. Él buscó al Señor y él le hizo como querer recordar a Dios todo lo que él hizo y cómo andaba en su camino. Y ahí fue el profeta Isaías y le dijo: ve y dile a Ezequías que la enfermedad que tiene es una enfermedad de muerte. Solamente eso le dijo. Isaías no se puso a orar por él. No. Se lo dijo, se dio media vuelta y se fue. Y cuando Ezequías puso su rostro sobre la pared, puso su rostro sobre la pared, comenzó a orar y a llorar delante del Señor. Cuando Isaías estaba en el medio del patio, el Señor le dijo: detente, vuélvete y dile que yo escuché su oración y le alargo 15 años más de vida. Mire qué tremendo. Alguien que estaba para morir, comenzó a buscar el rostro de Dios, la presencia de Dios, y Dios respondió a esa oración. Y no va a ser lo mismo hoy el Señor. Cambia Dios. Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y será por los siglos. Nosotros vamos a partir y la gente que quede en esta tierra va a tener que buscar de Dios. Y Él va a seguir siendo Dios. Sigue teniendo el mismo poder. Sigue teniendo la misma autoridad sobre la muerte, sobre las enfermedades, sobre la escasez, sobre los problemas familiares, sobre los problemas personales. Él tiene toda autoridad si yo se la doy. Por eso es que yo siempre dije: ¿a quién alimentamos más? ¿Al espíritu o a la carne? En esta pandemia engordamos todo. Todo físicamente engordamos. Bueno, por lo menos yo engordé un montón. Pero así como engordé físicamente, también busco de Dios para no volverme anémico espiritual. Entonces, cuando uno ve el problema, sabe que lo primero tiene que ir a Dios. Tiene que ir a Dios. Acá hubo algo en la familia y oramos al Señor, pedimos a Dios con mi esposa misericordia. Misericordia. Con mi hijo también hubo un problema de salud también con el COVID-19. Oramos al Señor y seguimos orando al Señor porque estoy creyendo en el poder de Dios. Y le decía: Señor, si tú no lo haces, si tú no pones las manos sobre esos pulmones, pone tu mano por misericordia. Y Dios responde a la oración tuya y mía, aunque el otro no esté en el camino del Señor. ¿Sabe por qué? Porque dice que la oración del justo puede mucho. Y eso lo dice el Señor. Entonces, había un gigante. No vamos a poner ni pequeño ni grande. Había un gigante, se está hablando de un hijo. Cuando nos tocan los hijos, vio que... Pero ahí está el Señor. Ahí está el Señor para responder a aquel que cree. Por eso es importante. No veas el gigante. Ve a Dios que está ahí para defenderte contra el gigante. Y ahí está la bendición del Señor. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron miedo. Claro, tenemos miedo. Cuando vamos al médico y el médico nos dice algo, nos paralizamos y a veces hasta nos olvidamos que Dios está en el asunto. Dios está en el asunto. Y en este tiempo, Dios, si tú le crees y yo le creo, Dios está en el asunto.
Para Dios, esta pandemia, Él no estaba ajeno que iba a ocurrir, porque Él ya lo predijo, Él ya lo dijo, que iban a venir estos tiempos y quizás vengan tiempos peores todavía. Que Dios, busquemos de Dios y que Dios nos fortalezca. Y aquellos que están escuchando por primera vez, amigo, amiga, hay una salida en Cristo Jesús. Quizás estás paralizado en una cama, paralizada en una cama, paralizado en una cama. Y el Señor hoy te dice, levántate. No le tengas miedo al gigante. Si has recibido malas noticias de algún familiar, de algún ser querido, confía en el Señor. Por supuesto que va a haber un vibrazo. Por supuesto que sí que va a haber un temblor. Epa, ¿qué pasó? Estaba todo bien y de repente, bueno, amigo, amiga, hermano, hermana, poné a Dios en el primer lugar. Por eso yo siempre dije, ¿no? Lo que dice la palabra, el que no pone a Dios en primer lugar, no puede ser un discípulo del Señor. Y con eso, como le dije yo a un hermano el otro día, no tenés que dejar de trabajar, no tenés que dejar de estudiar, no tenés que dejar de hacer tus cosas, vos ponés a Dios en primer lugar y podés hacer todas las cosas que quieras. No impide en poner a Dios en primer lugar que uno abandone nuestro hogar o nuestra familia. No impide. Eso es una mentira del diablo. Yo nunca puse nada que no sea Dios en primer lugar. Dios, porque cada uno, como Pablo, él puso a Dios en primer lugar. Los discípulos pusieron a Dios en primer lugar. O aunque algunos se descuidaron y se apartaron por un tiempo, pero tuvieron que volver, se dieron cuenta que sin Dios no era nada. Mire, alguien puso sus placeres en primer lugar. El hijo pródigo, usted sabe la historia. Él quiso conocer el mundo, quiso ponerlo en primer lugar y terminó mal. Nunca pensó que iba a terminar así. Y así somos nosotros, más en este tiempo, que el enemigo nos va a entretener con cositas que a la carne le gusta o a uno le gusta para desviarnos del plan de Dios. El propósito del diablo es que tú y yo y tú, saquemos los ojos de la cruz de Cristo. Cuando uno saca los ojos de la cruz de Cristo, ahí tenemos el gran problema. Por eso es que uno tiene que buscar más en este tiempo al Señor y poner a Dios en primer lugar. Porque quizás hasta hoy no apareció ningún gigante, pero no podemos decir que no aparezca un gigante. Puede aparecer un gigante y si no estamos fortalecidos en el Señor, no estamos fortalecidos en la oración, en el ayuno, en la lectura, vamos a caer y nos va a costar mucho más levantarnos. Nos vamos a levantar por la misericordia de Dios, pero nos va a costar creerle a Dios. Por eso es importante que cada cosa que va pasando en el camino del Señor, porque el Señor dijo que en el mundo tendremos aflicciones. Entonces cada aflicción que vamos teniendo, vamos viendo quién es Dios. Vamos viendo, oh Dios, me libraste de esto. Oh Dios, me libraste de aquello. Qué bueno que en esta noche no te dejes amedrentar, que el miedo no te paralice. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. En el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de los 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el primero, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su papá. Y venían pues venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Fíjese que David iba, miraba, y en 40 días nadie se animó a enfrentarlo. Nadie se animó a enfrentar a ese gigante. Por 40 días
atormentándolo durante 40 días, lo hizo así. Y dijo Isaí a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llevarlo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los lleva el jefe de los 1000 y mirá si tus hermanos están bien, están buenos. Y así lo hizo David. Dejó a alguien que cuide la oveja y se fue, obedeció a su padre para ver cómo estaban los hermanos. Y el versículo 25 dice: y cada uno de los de Israel decía: no habéis visto, porque David preguntaba, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que nadie quiere enfrentar a este gigante? Entonces le decían, ¿no? El versículo 25 y el versículo 24, perdón, dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. ¿Y sabe cuando pasa eso? Cuando vemos el problema más grande que Dios. No vemos a Dios más grande que el problema. Cuando yo veo el problema más grande que a Dios, ahí hay un problema. Porque mi fe está decayendo. Estoy creyendo más al problema que a Dios. Ahora, si yo veo más grande a Dios que el problema, entonces ahí voy a tener la victoria. Es decir, que Dios te va a dar la victoria. Por eso dice el versículo 24, lo voy a repetir: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran miedo. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel, y aquel que le venciere, el rey le enriquecerá con gran riqueza y le dará su hija, y eximirá de tributo la casa de su padre en Israel. Es decir, que David no le importó que le iban a dar la hija o que le iban a darle presentes para que viva tranquilo. No. A David lo enfureció que no haya un hijo de Dios que le crea a Dios. Y a veces pasa en estos tiempos que hay cosas que ocurren y la iglesia del Señor está quieta. Hay millones de cosas que no pasarían en el mundo si la iglesia, nosotros la iglesia, saliríamos a pelear espiritualmente a través de la oración y el ayuno. Hay cosas en Argentina que están ocurriendo que no tendrían que haber ocurrido. Porque hay países que no son cristianos evangélicos y ellos prohibieron esas cosas y no fueron prosperadas. Y aquí en Argentina prosperó. Prosperó. Que Dios tenga misericordia y que nos podamos unir como estamos orando por la unidad de la iglesia, la unidad de los pastores, para que el Señor escuche como escuchó al pueblo de Israel, para que el Señor escuche como escuchó a Nínive, que se arrepintieron de sus caminos, para que Dios escuche que nosotros como pueblo de Él nos humillemos, nos arrepintamos y nos volvamos de los malos caminos a buscar verdaderamente de Él como Él quiere. Por eso que es impresionante, ¿no? Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es? ¿Cómo puede ser que un solo hombre provoque a todo el ejército de Israel? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así era el hombre que venciera, ahí en el versículo 25. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado aquella pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver esta batalla has venido. Le preocupó más las ovejas que lo que estaba pasando en ese enfrentamiento contra los filisteos. Los filisteos siempre fueron los enemigos del pueblo de Dios. Y aquí su propio hermano se enojaba porque David estaba preguntando:
¿Por qué no había alguien que lo enfrente? Y a veces ocurre también, en estos tiempos, que nos preocupamos más por lo laboral, por lo terrenal, que por las cosas de Dios. Y cuando ocurre un problema, no sabemos a dónde ir. Y la primer puerta que se abra, ahí nos metemos. Y a veces cometemos el error. Por eso es tan importante que busquemos a Dios y pongámoslos en primer lugar. Y el pueblo le respondió las mismas palabras, en el versículo 27. Y el hermano se enojó contra el mismo David. Y David fue con un propósito. Primero fue en obediencia, porque el padre lo envió a llevarle el pan y el café, a llevarle los quesos al capitán, para que ellos tengan que comer. Pero el hermano entendió mal la presencia de David. Y a veces ocurre en el pueblo del Señor lo mismo. Pero ahí tenemos que apelar a la misericordia y al poder del Señor. Y David respondió: ¿qué he hecho ahora? ¿Es esto mero hablar? ¿Es tiempo de poder hablar? ¿Tenemos que hablar este tema aquí? No, acá hay algo más importante. Hay una guerra. Hay una guerra física. Y nosotros hoy tenemos una guerra espiritual. Porque este virus no se ve, pero sí ataca, sí mata, sí lastima, sí hiere, sí trae tristeza, trae dolor. Y es cuando la iglesia tiene que buscar del Señor. Entonces, y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta del versículo 25. Fueron oídas la palabra de David que había dicho y le refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Es decir, que le dijeron: mirá, allá hay un muchachito que quiere enfrentarlo, que no le tiene miedo. Y entonces Saúl lo mandó a llamar. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y el hombre, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl se quedó tranquilo y dijo Saúl a David: ve y que Dios esté contigo. No necesitaba Saúl decirle eso a David. David sabía que Dios estaba con él. Y nosotros sabemos que Dios en esta pandemia está con nosotros. Sabemos, tenemos la convicción y la seguridad que Él está con nosotros. Si todavía no tenés la seguridad, la convicción, búscalo. Habla con Él. Habla con Dios. No deje que te amedrente el problema o la circunstancia. Habla. Créele a Dios. Créele a Dios que no vas a perder. Vas a ganar. Vas a ser bendecido por creerle a Dios. Entonces, y Saúl vistió a David con su ropa y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre su vestido y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su collado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y la puso en su saco pastoril en el zurrón que traía y tomó su honda en mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí
y daré tus carnes a las aves del cielo y a la bestia del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Dios te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios. Y sobre toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Mire qué tremendo. Qué palabra David soltó por fe. Él sabía que el mismo Dios que estaba en el campo, en los montes, cuando él peleaba con el león, con el oso, ese mismo Dios iba a estar con él. Y usted ya sabe la historia. Él derribó al gigante. Ese gigante vino confiado. Por eso es que no nos tenemos que confiar. El Señor dice: el que esté firme siga orando para no caer. No tenemos que confiar que ya la sabemos toda, que ya podemos todo, que a mí no me va a tocar nada. No. El que esté firme, dice el Señor, siga orando para no caer. Hay gigantes que yo los puedo doblegar en el nombre de Jesús. Pero a veces hay gigantes que tengo que buscarlo en oración y ayuno. A veces hay gigantes que con una oración suelta. A veces hay gigantes que no. Tenemos que buscarlo a través de ayuno y oración, porque no podemos vencerlo si no estamos armados con la vestidura del Señor. Por eso es importante, amigo, amiga, hermana, hermano, tú que estás del otro lado. Yo quiero invitarte en esta noche que le creas a Dios. No al que está predicando, sino créele a Dios su palabra. Quizás hay un gigante que te hace poner otras cosas que a Dios en primer lugar. Ese es un gigante. Cuando tú dejas de hacer lo que estás haciendo para Dios y haces cosas para ti o para otro, es que te dejaste a Dios en segundo lugar. Y ese es un gigante que se apodera de nosotros. Y yo puedo decir: estoy bien, no tengo problema, pero los problemas ocurren de repente. Que Dios tenga misericordia de mí. Mire, yo cuando era chico me gustaba pescar y pescaba rana, ¿no? Y un día, por maldad, calenté agua y tiré una rana adentro y comenzó a saltar la rana de tal manera que pegó 2 brincos y salió del agua caliente y escapó. Porque era rápido voló. Y yo digo: ¿cómo hago? Entonces alguien me dijo: ¿querés que la rana se cocine y no se dé cuenta? ¿Y cómo hago? Poné una olla con agua fría, meté la rana ahí, ponela en el fuego, prendé el fuego, y a medida que se va calentando el agua, se va cocinando la rana y no se da cuenta, y no va a saltar. Y yo dije: wow, y lo hice, y fue así. Era así, es verdad. Y así es Satanás, que pareciera que estamos todo bien, que no hay ningún problema, que va todo viento en popa, y nos olvidamos de orar, nos olvidamos de alabarle al Señor, cantar salmos a su nombre, nos olvidamos de predicarle a las personas que no conocen al Señor y quizás la tenemos al lado y no nos damos cuenta que Dios siempre nos va a permitir hablar con gente que no conoce al Señor. Y eso es que nos estamos enfriando espiritualmente, no nos damos cuenta. Entonces el enemigo, cuando ve que estamos fríos ya directamente, entonces ataca y no podemos defendernos porque estamos débiles espiritualmente. Por eso es bueno que usted ponga a Dios en primer lugar. Nunca deje de hacer lo que está haciendo por causa de algo. Mire, la hermana Fátima está peleando la buena batalla con un cáncer de útero, y aún ella internada, peleando con su sufrimiento, con su dolor, le predicaba a la compañera que tenía al lado.
y la trajo en oración. Ella pide oración por Graciela, que le dieron 8 meses de vida. Y ella creyó y la trajo a esta mesa de trabajo y dijo, oremos por Graciela, que la ciencia le dio 8 meses. Y usted ve que ella está padeciendo una enfermedad, que el Señor tiene misericordia, le da la fuerza y fortaleza. Y eso es parte también de poner a Dios en primer lugar. A veces no tenemos algo en la alacena, a veces no tenemos algo en la billetera y renegamos. O nos enojamos, o decimos, ¿qué pasó? ¿Dónde está Dios que no provee? Pero acá esta hermana puso a Dios en primer lugar y todavía la mantiene en pie para la gloria del Señor. Y Dios puede sorprendernos en cualquier momento. Por eso es tan importante buscar el reino de Dios y su justicia, porque lo demás vendrá por añadidura. No dejes en segundo lugar a Dios, ponelo en primer lugar. Dios no está en cuarentena. Nosotros podemos estar privados de muchas cosas, pero Dios no. Dios se pasea sobre los virus, sobre las enfermedades y nunca se va a contagiar. Porque Él sobre todo conoce todos los espíritus de enfermedad. Por eso te aliento en esta noche. ¿Cuál es tu gigante que te hizo poner a Dios en primer lugar? ¿Cuál es tu gigante que te hizo poner a Dios también en segundo lugar? Si ese gigante te hizo poner a Dios en primer lugar, estás en buen camino, estás peleando la buena batalla. Pero si ese gigante te hizo que tú pongas a Dios en segundo lugar, quiero decirte que te está ganando la batalla. Por eso es tan importante lo que hizo David. David muestra toda su confianza en el Dios de Israel, en el Dios de su pueblo. Él no puso en el escuadrón, él no vio la cantidad de personas que estaban ahí peleando, paradas para pelear. Él puso su confianza en el Dios de Israel, aquel Dios vivo que siempre lo ha librado de la muerte al enfrentarse con bestias salvajes. Cuando las ovejas de su padre, las ovejas de su padre, es por eso que David, al ver cómo el filisteo Goliat ofendía al ejército de Dios, se enoja y decidió enfrentarlo, no viendo su tamaño, 3 metros de altura. Él sabía que Dios era mucho más fuerte que este filisteo. Y yo quiero decirte que este es tu tiempo. No importa el gigante, vuelvo a repetirte, el gigante que se ponga en la mente, la duda, en la enfermedad, en la escasez, en lo que tú ves que golpeas la puerta laboral y no se abre, la puerta de la sanidad no se abre, golpeas la puerta para que se abra la bendición para que tus hijos, tu esposo, tu esposa congregue y no lo puedes. Este es tu tiempo, donde estamos viviendo la bendición que Dios está con nosotros. Este es tu tiempo de vencer en el nombre de Jesús a tu gigante. Cuando en el mundo hay temor y tú te mantienes firme en tu fe, entonces el gigante va a irse, como no sé si usted se acuerda cuando vino el gigante Satanás a tentarlo a Jesús después de 40 días de ayuno y oración. Lo tentó, le declaró la palabra, quiso engañarlo a Jesús, pero Jesús venció. Por eso nosotros en su nombre vencemos. Y esta es la palabra que quería compartir con todos ustedes en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Léalo hasta el versículo 58, que es hermoso, y quizás encontremos en esta palabra lo que estamos necesitando. No hay gigante que pueda doblegar la mano de Dios, el poder de Dios. Este es el tiempo donde uno tiene que poner a Dios en primer lugar, no importándole el gigante que se presente de no poder pagar las cuentas, porque no es tu intención, no es que es nuestra costumbre no pagar. A veces no alcanza para pagar, pero yo sé que Dios es el proveedor. Por eso es importante declarar esas promesas de Dios. En la enfermedad dice el Señor que por las llagas somos curados. En la escasez dice que el Señor proveerá, Jehová Jireh, Dios proveerá. En el versículo
1 del capítulo 23 de los Salmos dice, yo soy tu pastor, promesa de Dios, nada te va a faltar. Hay miles de promesas de parte de Dios. Y no es que como muchos dicen, Dios allá, ya sabe Dios, si lo quiere hacer que lo... No, Dios quiere que tú se lo digas. Así como hizo Ezequías, Dios, yo anduve con un corazón recto, anduve en tus caminos rectamente. Y diríamos, ¿para qué se lo dijo si Dios sabe? No, porque Ezequías estaba reconociendo de dónde venía la ayuda, de dónde venía su socorro. Y nosotros tenemos que aprender, dejar un poco la soberbia al costado. Hay muchos que dicen, si Dios no viene y me sana a mi casa, yo no voy a la iglesia. ¿Usted cree que ese Dios se hace problema? No, Dios tiene misericordia. Dios te está esperando como hijo, como hija. Dios no quiere que sea creación, Dios quiere que pases a ser su hijo. Porque en estos tiempos lo que claman a Dios, no solamente por uno, sino por lo que está ocurriendo en el mundo, ¿sabe quiénes son? No son los religiosos, porque los religiosos siempre usan camino equivocado. Los que están en sectas y religiones lo mismo. Los hijos de Dios usan ese maravilloso nombre, ese maravilloso camino que se llama Jesucristo para llegar al Padre. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, no podemos cortar la hoja del libro de San Juan para sacar el versículo de San Juan 14:6. No podemos. Tampoco podemos sacar en la hoja del capítulo 1, donde dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, yo le doy potestad de ser mis hijos, dice Dios. Potestad de ser hechos hijos de Dios. No podemos arrancar la hoja del libro de Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos, estábamos lejos de Dios. Necesitábamos alguien que nos reconcilie. Por eso Dios no mandó a la tierra un profeta, un pastor, un apóstol, mandó a su Hijo, a Jesucristo, a pagar por todos los pecados, porque yo estoy seguro que ningún pastor, ningún profeta, ningún apóstol soportaría el dolor, el sufrimiento que padeció Jesús por morir injustamente. Entonces, qué bendición es que podamos decirle al Señor en esta noche, en tu nombre, todo ese gigante que se levantó en la mente, en el corazón, quizás no puedas perdonar. Es un gigante que te está trabando la bendición de Dios. Es un gigante que está poniéndote el pie para que no te levantes. ¿Y sabe por qué te das cuenta? Porque vives llorando, vives sufriendo, vives a la expectativa de todo, a la defensiva de todo. Pero cuando uno, ese gigante de la falta de perdón, lo echa fuera en el nombre de Jesús y podemos perdonar, entonces somos libres. ¿Para qué? Para agradarle al Señor y para el bien nuestro, porque ese gigante lo expulsamos en el nombre de Jesús, el gigante de la duda, de la desesperanza, de la desconfianza, el gigante de la mentira, de la fornicación, el gigante de los vicios. Todo eso tiene que echarlo por tierra. Esos gigantes ya no tienen ni arte ni parte con nosotros. Lo expulsamos en el nombre de Jesús, así como dijo David al filisteo, hoy mismo Dios te va a entregar. Y usted puede decir, hoy mismo te expulso en el nombre de Jesús de mi vida. No tenés ni arte ni parte conmigo. Por eso cuando llegan peticiones donde hermanas y hermanos dicen que Dios me siga dando la fortaleza espiritual para que yo siga manteniéndome lejos de los vicios. Gloria a Dios, digo, está peleando la buena batalla, y si está peleando esa batalla, se está negando a sí mismo, ¿cómo Dios no va a poder responder a nuestras necesidades? Por eso es importante, amigo, amiga, hermano, hermano, no deje que el gigante de la duda te quite el sueño. No dejes, no tengas miedo de nada lo que pueda venir, dice el Señor, porque nada va a ocurrir sin que Él lo sepa. Hay muchos cristianos que dicen que esto lo permitió Dios para que su pueblo vuelva a creer en Dios, en Él. No, mentira del diablo. No. Dios no creó ninguna enfermedad. Dios es amor. Por eso dice que por su llaga nosotros somos sanos. El diablo nos enferma, nosotros mismos nos enfermamos por lo que hacemos, y viene la llaga de Jesucristo cuando nos arrepentimos, nos perdona la sangre de Cristo y su llaga nos sana.
de toda enfermedad. No creas que Dios te mandó este castigo, como dicen mucho, a la tierra para que nosotros nos volvamos a Dios. No, Dios es amor, Dios es amor. Y Él puede consumir todo pecado. Cuando dice también Dios es fuego consumidor. Claro que sí que es fuego consumidor. Él consume todo pecado en mi vida. Él consume todo lo que no sirve en mi vida para que esté limpio, para apartarme para Él, para servirle a Él conforme su palabra. No te dejes engañar por lo que digan muchos. Créele a Dios. Si Él te dice que es bueno y que Él perdona tu pecado, ¿cómo puede ser que venga después y te castigue o te quiera matar? No, Dios no es hombre para volverse atrás de lo que dijo. Por eso es tan importante. Derriba esos gigantes en el nombre de Jesús. No puede dormir, tiene temor. Por eso el filisteo puso temor en todo el ejército del Señor. No en uno, no en todos los escuadrones puso miedo. ¿Por qué? Porque vieron lo físico, no vieron lo espiritual. Pero David no vio lo físico, vio lo espiritual que estaba en él, para que en su nombre el gigante fue vencido. Por eso dijo, hoy mismo Dios te va a entregar a mí, hoy mismo. Y hoy mismo tú le puedes decir al gigante, te expulso de mi mente, de mi corazón, de mi espíritu, de mi carne, te expulso en el nombre de Jesús. Arranca ese espíritu de angustia, de tristeza, esa raíz de amargura. ¿Cuántos años viene peleando con eso? ¿Cuántos años lleva ese dolor en el corazón? ¿Cuántos años lleva eso que te defraudaron, que te hicieron mal en la mente? ¿Cuántas personas hoy nos encontramos que dicen, yo no me olvido de lo que me hicieron? Olvídalo. Déjalo en las manos del Señor. Haz la voluntad de Dios y deja que Dios se encargue de todas las cosas que tú no puedes hacer. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y si hay alguien que nunca ha recibido a Jesús, este es el día. No estás por casualidad del otro lado. Si hay alguien que estaba apartado de Dios y hoy quiere reconciliarse con el Señor, este es tu día. Este es tu día donde Dios puede hacer todas las cosas nuevas. Mire, yo no conocí un hogar que le haya abierto las puertas al Señor y que no hayan cambiado las cosas. Dios, cuando uno le abre la puerta, Él hace todo nuevo. Por eso Apocalipsis 3:20 dice el Señor, he aquí, yo golpeo la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta del corazón, yo estaré contigo, cenaré con él y nunca más me alejaré de él. Es promesa de Dios. Hoy está golpeando la puerta de tu corazón. Si nunca tuviste la experiencia de entregar tu vida a Cristo, este es el día. No estás por casualidad en esta noche escuchando la palabra del Señor. Y si estás apartado de Dios, es tiempo que te reconcilies con Dios. Es tiempo que te vuelvas a Él. Cuando se abran las puertas de las casas de oración, vos puedas buscar la guía del Señor para que le digas al Señor, ¿dónde está mi lugar, Señor? ¿A dónde está mi lugar? Y Dios te va a llevar al lugar para que le adores, glorifique su nombre. Y si Él tiene un ministerio para vos, nadie te lo va a quitar. Ya Dios lo ha preparado, ya lo dejó, ya tiene marcado lo que vas a hacer. Pero lo importante no es tanto el ministerio, lo importante es mi conducta, mi vida para con Dios. ¿Cómo busco de Dios? ¿En cuánto tiempo le estoy dando al Señor? Por eso es tan importante lo que dijo David. David tenía comunión con Dios. Él sabía quién era Dios. Y yo tengo que saber quién es Dios. ¿Y en el medio de qué? De las luchas, de las enfermedades, de las pruebas, de las críticas. Tengo que saber quién es Dios. Tengo que saber. Si todo va lindo, todo va tranquilo, es cuando estaba el lago tranquilo, ¿vio? El lago estaba tranquilo, pero de golpe aparecieron las olas. ¿Quién movió esas aguas? ¿Qué pasó? Y a veces pasa, estamos todos re tranquilos y de repente hay un alboroto en lo espiritual, en lo familiar, en lo ministerial. ¿Y qué hacemos? Tenemos que buscar de Dios. Así que te animo, amigo, amiga que estás del otro lado, si nunca has recibido a Jesús y si quieres recibir esta oración de fe, tú lo puedes hacer. Y di conmigo,
Señor Jesús, yo te doy gracias por escuchar tu palabra y por mi propia voluntad te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Y te pido perdón por todos mis pecados. Y hoy te pido que anotes en el libro de la vida mi nombre. Y yo declaro que a través de esta oración de fe se corta toda maldición generacional de miseria, de enfermedad, de divorcio. En el nombre de Jesús, de vicios, me declaro libre a través de esta oración de fe. Y declaro que a partir de hoy, tu palabra, tu misericordia, tu amor me seguirán para siempre. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración de fe, quiero decirte que perteneces, a la familia de Cristo. Y es una familia innumerable, que jamás la vamos a poder contar. Pero sí un día estaremos en los cielos para siempre, disfrutando todos juntos y alabando al Señor. Y si quieres reconciliarte con Dios, repite esta oración. Señor Jesús, yo te doy gracias por escuchar tu palabra y por mi propia voluntad me reconcilio contigo y te pido perdón por haberme dejado y te pido perdón por todos mis pecados y te pido que me des la fuerza y la fortaleza para tomarme de tu mano y nunca más apartarme de ti. Yo creo en esta oración de fe, en el nombre de Jesús. Amén. Si te has recibido a Jesús y si quieres poner tu nombre para que sigamos orando y un teléfono si querés comunicarte con nosotros, y si te has reconciliado lo mismo, si querés poner tu nombre, un teléfono para seguir orando. Y bueno, cuando las puertas de las casas de oración se abren, te invitamos a la REA, mi casa de restauración, la REA 98, Monte Grande. Los que viven cerca, damos gracias a Dios por esta bendición, esta palabra que Dios nos permitió compartir. Y bueno, ahora vamos a orar por todas las peticiones que han llegado en esta preciosa noche. Doy gracias a Dios porque saludo a mi hijo Ricky, a mi nuera Claudia, a toda su familia. Los bendigo en el nombre de Jesús y doy gracias a Dios porque están escuchando su palabra y ellos tienen que vencer un gigante que le atacó los cuerpos, lo tienen que vencer, pero créale a Dios. De este lugar estamos orando, declarando en el nombre de Jesús que están sanos para la gloria de su nombre y Dios seguirá guardándolos. Porque hay un pueblo que está orando por ustedes, hijo querido, nuera, están orando por todos ustedes, por Andrea también, por su compañero, por su hijito también, por toda la familia, estamos orando. Así que damos gracias a Dios por esta bendición y agradezco a todos los hermanos que me saludan. Dios les bendiga, no los puedo ver a ustedes, pero ustedes sí me pueden ver. Los abrazo en el nombre de Jesús y ya cuando nos volvamos a ver seguramente vamos a hacer una fiesta. No de comida, no de bebida, sino una fiesta espiritual donde seguramente que lloraremos por abrazarnos después de tanto tiempo, aunque yo veo muchos hermanos, pero gloria a Dios que a los que no veo los mando un abrazo virtual a todos en el nombre de Jesús y sé que, hijo, esto también va a pasar. Han ocurrido muchas cosas y esta también en el nombre de Jesús va a pasar. Vamos a orar. María Latorre saluda desde Uruguay. Oh, mire qué tremendo, gloria a Dios del Uruguay. María, te bendigo en el nombre de Jesús. A vos y a toda tu familia, tendremos victoria, dice, en el nombre de Jesús. Ella ya en el nombre de Jesús derribó el gigante de la duda, del temor, y gloria a Dios, María Latorre, te bendigo a vos y toda tu familia, y que el Señor te sorprenda por esta palabra de victoria, que el Señor te sorprenda, qué bendición. Marisa Salto, pide por sus bronquios, vamos a declarar en el nombre de Jesús sanidad sobre los bronquios de mi hermana en el nombre de Jesús. Susana Jonte agradece las oraciones, nació su nietita muy bien. Damos gracias a Dios por nuestra hermana Susana Jonte,
por su hija Janina, por su yerno Federico y por la bebé que no sé cómo se llama. Ya vamos a saber cómo se llama y la vamos a nombrar también. Que el Señor la siga protegiendo desde su nacimiento hasta que ella pueda conocerlo al Señor. Mi hermana Betty pide conversión y liberación por su familia y también la familia de José de Moura. Vamos a declarar en el nombre de Jesús a través de la oración. Patricia pide por todos los que tienen COVID, por toda su familia, por Jorge Lucero y por ella, que Dios los guarde. ¡Qué tremendo! Wanda. Y también por Wanda. Así que damos gracias a Dios por estas peticiones que han llegado a la presencia del Señor. Y acompáñeme a hacer esta oración de fe. Padre, en el nombre de Jesús, yo te agradezco por el respaldo de María Latorre desde el Uruguay. Está conectada en el mismo espíritu, en el mismo sentir. Señor, que tendremos victoria en el poderoso nombre de Jesucristo. Padre mío, te pido por mi hermana Marisa. Señor, poné tu mano sanadora, pon esa llaga sanadora sobre los bronquios de mi hermana Marisa y la declaramos, Dios, sana, libre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo reprendo ese gigante que ha tomado sus bronquios, Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo. Te pido, Señor, por la petición de mi hermana Betty de José Moura, liberación y conversión por toda su familia, Padre, y sé que la oración no vuelve vacía, Señor. Por Patricia, Dios mío, pide por todos aquellos, Señor, que están contagiados con el COVID-19, Padre, y por toda su familia, por Jorge Lucero, Señor, por ella y por Wanda, Padre querido, guárdalos, lo cubrimos con la sangre de Jesucristo. Declaramos, Señor, liberación, conversión para todos sus seres queridos y sanidad, Padre, y que esos gigantes de enfermedad que están, Señor, dividiendo los hogares, entristeciendo los hogares, yo reprendo en el nombre de Jesucristo todo espíritu inmundo, Padre, de miseria en la Argentina y en el mundo entero. Reprendo todo espíritu de enfermedad en Argentina y en el mundo entero, Padre. Bendigo cada matrimonio de Argentina y del mundo entero, Padre querido. Declaro sanidad, Dios mío, para Argentina y el mundo entero, Padre. Glorifica a Jesús. Que esos gigantes que se han levantado, nosotros con nuestra fuerza no podemos vencerlo. Pero si tú nos diste un nombre, que en el nombre de Jesús todo espíritu inmundo se sujeta. Espíritu de muerte, espíritu de enfermedad, espíritu de escasez, espíritu de división, espíritu de divorcio, espíritu de separación, espíritu de vicio, cae por tierra en el nombre de Jesús de Nazaret. Conforme tu palabra, Dios, declaramos por fe victoria, Dios, y declaro que recibiré buenas noticias para la gloria de tu nombre, Dios. Toca los pulmones de mi hijo, Padre. Poné tu mano sanadora, tu llaga sobre esos pulmones. Señor, que esto también va a pasar. En el nombre de Jesús, libera a mi nuera, a su familia, Padre querido. En el nombre de Jesús, tené misericordia de mis nietos, Padre. Glorifícate, Padre querido. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos victoria, Padre, victoria. Saca todo espíritu de enfermedad y trae salud, Padre. Todo espíritu de tristeza y trae gozo, Padre. Todo espíritu de temor y trae fortaleza espiritual, Padre. En el poderoso nombre de Jesús te pedimos y nos unimos, Dios, con todos aquellos que están orando, que están clamando, que están doblando rodillas, Padre, delante de tu presencia. No solamente por ellos, su familia, sino por todo el mundo. Yo los bendigo en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, muchas bendiciones, que tengan una buena cena, un buen descanso y, como digo siempre, un abrazo virtual para todos, y me despido con esta palabra que es Shalom Adonai Shalom.